Bienvenidos a todos y gracias por participar en este seminario virtual que se llama Pólizas y Políticas en su comunidad, cómo involucrarse y reducir el consumo de tabaco. Este seminario virtual es un proyecto entre el Centro de Coordinación de Leyes y Pólizas, o LPCC, y Hispanic Latino Coordinating Center, o HLCC. Mi nombre es Jessica Gross y yo soy una abogada con el Centro de Leyes de Salud Pública, la cual es una organización que hace parte del LPCC. El LPCC es una iniciativa entre Centro de Leyes de Salud Pública y la Asociación Americana del Pulmón. Se encarga de apoyar a las comunidades en California en el trabajo de poner fin al tabaco comercial en el estado. Y nosotros ofrecemos asistencia técnica gratuita para ayudar a las comunidades con ordenanzas locales efectivas contra el tabaco comercial y más. Entonces, ¿qué significa la asistencia técnica? ¿O cuáles servicios podemos ofrecer? Nosotros ofrecemos ayuda en investigación legal, desarrollo, implementación y defensa de pólizas, publicaciones, capacitaciones como este webinar. Desafortunadamente no ofrecemos representación ni consejo legal, pero podemos dar información educativa. Y nosotros tampoco tomamos acción política o, por ejemplo, hacer lobbying. En el LPCC creemos que todos merecen ser saludables. Por eso la equidad de salud es el núcleo de nuestro trabajo. La equidad de salud significa que todos tienen acceso a los recursos que necesitan para mejorar y mantener su estado de salud. Esto requiere pensar no en soluciones generales, sino en aquellas que se adaptan a cada comunidad, superando varias que infringen la salud humana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero, Rosendo Íñiguez del Hispanic Latino Coordinating Center empezará la presentación por describir su organización y cómo el consumo de tabaco tiene impacto en la comunidad latina. Después, Karina Camacho del LPCC va a discutir los niveles del gobierno en los Estados Unidos. Y al final, Karina Funes del LPCC va a explicar cómo miembros de las comunidades pueden involucrarse en las campañas políticas. Y como yo dije antes, vamos a concluir con respondiendo a sus preguntas. Ahora vamos a empezar con Rosendo. Pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos esta mañana para este webinario. Como se había mencionado, mi nombre es Rosendo Íñiguez, soy el gerente del programa del Centro de Coordinación Hispano-Latino, conocido como el Hispanic Latino Coordinating Center en inglés. Nuestro proyecto es un proyecto estatal, servimos a todo el estado de California. Somos parte del California Health Collaborative en asociación con la Universidad del Sur de California. Y como pueden ver en su pantalla, nosotros trabajamos con muchos proyectos regionales en todo el estado que están trabajando para ayudar a la comunidad, específicamente la comunidad latina, para mejorar la salud, específicamente con el control del tabaco. Sabemos que el tabaco es algo que nos afecta mucho a nosotros los latinos. Entonces nosotros somos un proyecto estatal ayudando a sus programas en estas 8 regiones
Igual que otras comunidades que tal vez no están indicadas en el mapa, nosotros ayudamos a cualquier organización que quiere mejorar la comunidad, que quieren enfocarse en la prevención del uso del tabaco, especialmente para la comunidad latina. Entonces, hoy vamos a platicar y más que nada enfocarnos en por qué las pólizas son muy importantes para nuestra salud. Normalmente cuando pensamos cómo podemos mejorar nuestra salud, a veces pensamos en qué es lo que uno puede hacer. Por ejemplo, si uno quiere mejorar su control de la diabetes, tal vez uno se enfoca en comer mejor, hacer más ejercicio, tomar sus medicamentos. Claro, esas son cosas importantes, pero a veces no pensamos sobre cómo las pólizas, cómo nuestra comunidad también afecta a nuestra salud. Las pólizas tienen la capacidad, tienen el poder de formar a nuestras comunidades en una forma en la cual puede ser más fácil tener una salud mejor. Por ejemplo, miramos este ejemplo de dos ciudades, la ciudad de Stockton y la ciudad de Irvine. Y esto lo que enseña es que una persona que nace en estas comunidades sin hacer nada de su parte, simplemente por donde viven, la esperanza de vida, o sea, los años que se espera que la persona va a vivir, puede variar dependiendo de donde uno nace sin que la persona haga nada. Por ejemplo, aquí veamos que una persona nacida en Stockton, es más o menos su vida se espera a llegar a los años a 73 años. Por ejemplo, alguien que nace en Irvine se espera que va a vivir hasta los 88 años. Entonces, esto es por la comunidad que vivimos. Entonces, es muy importante también reconocer que nuestra salud no nomás depende de lo que uno hace, pero también la comunidad nosotros. Y una forma de cambiar nuestra comunidad es por las pólizas que vamos a hablar en este webinario. Entonces vamos a platicar o a dar un ejemplo que puede demostrar exactamente cómo es que las pólizas nos pueden ayudar a nosotros. Este es un ejemplo, este es un cuento de Carlitos. Carlitos vive con sus padres en un apartamento y los padres notan que Carlitos en las tardes tiene dificultad para respirar. Tiene mucha tos y, como mencioné, tiene dificultad respirando. Los padres obviamente se preocupan, lo llevan al doctor, que obviamente es lo correcto, ¿verdad? Si uno está enfermo, uno va al doctor para ver qué es lo que está pasando. Lo llevan al doctor y el doctor encuentra que Carlitos tiene asma. Entonces el doctor le receta un inhalador a Carlitos, le dice a sus papás cómo usarlo y también le dice a sus papás que busquen en la casa qué es lo que tal vez esté provocando esos ataques de asma. Entonces Carlitos ya tiene su medicamento y lo está tomando como fue recetado por el doctor, pero aún así todavía tiene dificultad respirando, todavía tiene mucha tos. Entonces, los padres de Carlitos deciden fijarse en Internet, algo que muchos nosotros hacemos cuando tenemos preguntas, nos fijamos en Internet para recibir o para obtener más información. En este proceso encuentra la mamá que el humo de segunda mano, o sea, el humo que sale de una persona que está fumando, este humo puede causar asma y también puede causar un ataque del asma. Y ahí es cuando la mamá se recuerda que el vecino del apartamento a un lado fuma en las tardes cuando llega de trabajar. Y ahí es donde se da cuenta la mamá de Carlitos que por el humo del vecino, ese humo está pasando por los sistemas de ventilación y está entrando al cuarto de Carlitos. Esto la mamá no lo supo hasta que se fijó en internet y supo que el humo de segunda mano no nomás se queda en un apartamento, no nomás se queda entre las paredes, puede pasar por el sistema de ventilación, puede pasar hasta por las paredes y puede también pasar por otros lados del apartamento. Entonces, aunque una familia, por ejemplo, si uno vive en un apartamento, en general, los latinos no
no permiten fumar en los apartamentos, pero aún así, aunque uno no permite fumar en su apartamento, muchas familias son constantemente expuestos al humo de segunda mano simplemente porque el vecino o alguien cercano está fumando y otra vez ese humo no se queda, ese humo, perdón, no se queda nomás en un lugar. Se puede transmitir por las paredes, como mira aquí en su pantalla. Y aquí es donde es muy importante también saber exactamente cómo los latinos somos afectados. Por ejemplo, el 30% de los niños mexicoamericanos, el 17% de los adolescentes mexicoamericanos y el 24% de los adultos mexicoamericanos estuvieron expuestos al humo de segunda mano. Estos son personas que no fuman, pero aún así están expuestos a este humo dañoso que puede causar varias consecuencias de salud. Hemos mencionado el ejemplo del asma, pero también puede afectar también el sistema cardíaco, o sea, nuestra respiración, nuestros pulmones, y también nos puede afectar el corazón y aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Y esto nomás es mirando a los mexicoamericanos. Esto no incluye a las personas de Centroamérica, de Suramérica. Entonces, eso nomás es un ejemplo de los mexicoamericanos. Puede ser aún más mirando a la población de otros países. Entonces, regresando al ejemplo de Carlitos, muchas mamás, sabiendo que sus hijos están enfermos, deciden hacer algo. Y eso es lo que hizo la mamá de Carlitos. Ella se propone a buscar ayuda. Lo que hace ella, se fija en la internet para buscar una organización que está enfocado en ayudar a las familias, especialmente con el control del tabaco. Encuentra una organización y decide involucrarse. Se hace una promotora de salud, participa en varias ferias de salud, dando educación a los otros padres, a la comunidad sobre los daños del humo de segunda mano. También participa en un entrenamiento sobre cómo uno puede hablar con los representantes electos para hacer un cambio en la comunidad. O sea, cómo uno puede cambiar la política de la comunidad para poder mejorar la salud. Entonces, después de un entrenamiento, la mamá decide ir a una junta de consejería municipal para compartir su experiencia de su hijo de Carlitos y también hablar sobre el daño del humo de segunda mano y cómo no nomás Carlitos es afectado, pero muchos también pueden ser afectados. Y piden con la consejería municipal que hagan un cambio para proteger a las familias. Después de varias juntas y la consejería municipal decide, ¿sabes qué? Si es algo importante, entonces ellos deciden adoptar una póliza, una ley que prohíbe el fumar, vapear y el uso de marihuana en apartamentos de unidades compartidas en toda la ciudad. Entonces no nomás es el apartamento ahora de Carlitos que ahora va a ser protegido, pero va a ser todos los apartamentos en la ciudad, que ahora todas las familias que viven en apartamentos o en unidades compartidas van a estar protegidas del humo de segunda mano, porque esta póliza lo van a proteger. Y esto ahora, más que nada, es muy importante también recordar. Tal vez muchos de nosotros sabemos o hemos escuchado que las personas con un sistema inmunológico débil son más propensos a obtener el coronavirus, el COVID-19. Y ahora que muchos están trabajando de casa o tal vez muchos no pueden salir de casa, es más probable que más personas están siendo expuestos al humo de segunda mano durante esta crisis. Y no nomás eso, pero si más gente está expuesto al humo de segunda mano donde viven, también su sistema inmunológico puede ser más débil y los puede también poner un poquito más propenso a obtener este virus. Entonces, lo que estamos mirando también, no nomás esta información que te voy a explicarlo brevemente es de California, pero también algo similar se encuentra en otras partes del país. Esto lo que miramos, estos son los pacientes latinos que lo que estamos mirando es que aunque tenemos una población más grande, entonces por ejemplo, la caja azul, la azul
más oscura es el porcentaje de muertes y la que es un poquito más, el de color más suavecito, es el porcentaje de población. Entonces sabemos que en California somos muchos, somos más de 40% de la población, pero aún así, de todas las muertes causadas por el COVID-19, los latinos son más del 60% de las muertes en California. Entonces, ahorita es más importante enfocarnos o no olvidarnos de esas pólizas que pueden mejorar la salud de nuestra comunidad para protegernos del humo de segunda mano y también para prevenir la iniciación del tabaco, el consumo del tabaco, para mejorar la comunidad latina. Sabemos que el tabaco es asociado con varias otras enfermedades como la diabetes, el cáncer, el asma y otras enfermedades de los pulmones. Entonces, es importante por educación, pero también por las pólizas, al usar esta herramienta que da pólizas para poder mejorar, para poder formar nuestras comunidades en una comunidad que pueda mejorar o ser más fácil para proteger la salud de nuestras familias y de nuestra comunidad. Entonces, ahora Karina va a hablar más sobre exactamente qué es una póliza y también sobre cómo uno puede implementar esas pólizas. Y mientras escuchamos a Karina, recuerden el ejemplo de Carlitos, recuerden tal vez o piensen en sus propios ejemplos, lo que ustedes están pasando y piensen o pregúntense cómo una póliza puede ayudarme a mí o puede ayudarme a mi familia y cómo yo me puedo involucrar para hacer un cambio en mi comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosendo. Mi nombre es Karina Camacho. Yo trabajo para la Asociación Americana del Pulmón y soy parte del equipo de Centro de Coordinación de Leyes y Pólizas. Hoy yo les voy a estar hablando de los niveles de gobierno en los Estados Unidos porque queremos que usted sepa cómo las leyes suceden, quién está encargado de que estas leyes existen y cómo usted se puede involucrar más. Primeramente, hay que hablar de los 3 niveles que vamos a hablar hoy. Tenemos el nivel federal y todas estas leyes afectan el país, todos los Estados Unidos. Así como usted que vive en este país, usted tiene que estar al pendiente de cuáles son estas leyes y cómo le afectan a usted. Siguiente nivel es el nivel estatal y eso va a depender de dónde esté y de cuál estado. Aquí nosotros estamos en California, así que nos afectan las leyes estatales de California. Así que tenemos que preocuparnos por las leyes federales y también las estatales. Luego sigue el nivel local, que puede ser la ciudad o el condado. Yo voy a hablar más de la ciudad y el condado y cómo funciona, pero ahorita vamos a hablar, por ejemplo, de la ciudad de Bakersfield. Si usted vive en Bakersfield, tiene que preocuparse por las leyes locales de Bakersfield, las leyes estatales de California y también las leyes federales. Son estos 3 niveles y cada nivel tiene su gobierno y sus representantes que ayudan a crear estas leyes y que nos representan a nosotros. Primero es el gobierno federal. Hay 3 ramas del gobierno federal. Hoy yo voy a estar hablando del poder legislativo porque ellos son la rama que crea leyes, pero el poder ejecutivo también puede crear leyes. Eso incluye el presidente, el vicepresidente y su gabinete. Su rol no es crear leyes, ellos se enfocan más en implementar las leyes, pero sí hay veces que ellos crean leyes. También tenemos el poder judicial, ellos son los que evalúan leyes y eso es muy importante porque cómo uno evalúa la ley también tiene que ver mucho en cuáles leyes existen y todo eso. Pero yo voy a hablar más del poder legislativo porque ahí es donde los Estados Unidos crea un sistema donde la gente puede tener representación. Ahí en el Congreso es como nosotros tenemos representantes que son nuestra voz en el gobierno. El Congreso tiene 2 partes. Primero es el Senado. En el Senado hay 2 senadores por cada estado. Así que en total hay 100 senadores. La otra parte son la Cámara de Representantes. En la Cámara de Representantes, que sería la House of Representatives en inglés, hay
435 representantes. Este número cuenta todo por la población. Así que, por ejemplo, California, nuestro estado es uno de los estados más poblados del país y por eso nuestro estado tiene un número muy grande de representantes en la Cámara de Representantes. Cada persona en California tiene 3 representantes. Todos nosotros tenemos 2 senadoras. Ahorita son Dianne Feinstein y Kamala Harris. Ellos nos representan en el Senado. Y también, dependiendo de dónde usted vive, su domicilio, usted es parte de un distrito. Y en ese distrito hay un representante. Aquí tenemos el ejemplo de Norwalk. Si usted vive en Norwalk, es probable que usted vive en el distrito 38. La representante del distrito 38 es Linda Sánchez. Así que si usted tiene algún problema con las leyes federales o hay algo que usted quiere ver a nivel federal que afecta a todo el país, estas 3 mujeres, si usted vive en Norwalk, serían las mujeres con quien usted debería de hablar y son sus representantes. Abajo hay un enlace donde usted puede poner su domicilio y le dice cuáles son sus representantes y le dice sus senadores y también la Cámara de Representantes. Siguiente es el gobierno de California. El gobierno de California es muy similar al gobierno de Estados Unidos. Hay las 3 ramas: poder ejecutivo, judicial y legislativo. El poder ejecutivo es el gobernador Governor Newsom y su gabinete. Hoy hemos escuchado mucho de Governor Newsom con su liderazgo que estamos viendo con el COVID-19. Pero también es importante hablar del poder legislativo en crear leyes para nuestro estado. El poder legislativo en California es la legislatura de California y también tiene 2 partes. Es el Senado, que tiene 40 senadores. En California, nuestra población es de 40 millones de personas, así que hay un senador por cada millón de personas. Y la asamblea, que es la otra parte, hay 80 asambleístas. Y ahí cada miembro de la asamblea representa medio millón y por eso hay 80. Así que usted tiene esos 2 representantes en la legislatura. Aquí vamos a tener el ejemplo otra vez de Norwalk a nivel estatal. Usted tiene un representante en el Senado. Si vive en Norwalk, es probable que es distrito 57 y su representante es Ian Calderón. Y en la asamblea sería distrito 32 y el representante es Bob Archuleta. Y igual, ahí está un enlace abajo donde usted puede poner su domicilio y saber cuáles son sus 2 representantes a nivel estatal. Y vamos a seguir con el gobierno local. El gobierno local es un poco más complicado. Yo cuando comencé a trabajar en la política, yo no lo entendía bien y ojalá ustedes me puedan entender hoy. Yo al principio cuando comencé, yo pensé que si usted vive en el condado, usted tiene que preocuparse de las leyes del condado, igual como las leyes de su ciudad. Pero no funciona así, es muy distinto. Aquí tenemos el mapa del condado de Los Ángeles. Si se fija, hay las áreas en blanco, que son las ciudades incorporadas. La ciudad de Los Ángeles, la ciudad de Downey, la ciudad de Long Beach, de West Covina, de Pasadena, todas son ciudades incorporadas. Una ciudad incorporada significa que ellos tienen un gobierno, tienen un alcalde y tienen una consejería municipal, que es el City Council. Ellos se enfocan en crear leyes que afectan solamente a su ciudad. Así que si usted vive en Burbank, usted no tiene que preocuparse por las leyes de Glendale, porque esas no afectan a usted, al menos que usted vaya a visitar Glendale, entonces sí. Pero usted tiene que preocuparse por las leyes de la ciudad donde usted esté. Y luego, si se fija, hay áreas en rosita. Esas áreas en rosita son áreas que no son parte de una ciudad incorporada. Todavía son parte del condado, pero esas áreas no tienen un gobierno que se encarga de las pólizas y las leyes que afectan a la gente que vive ahí. Por eso tenemos la Junta de Supervisores, Board of Supervisors, a nivel del condado. Así que si usted no vive en una ciudad incorporada, su gobierno son la Junta de Supervisores. Y eso sería
la área rositas. Así que, por ejemplo, si usted vive en Lancaster, se va a preocupar por la consejería municipal, pero si usted vive a las afueritas de Lancaster, en la área rosita, usted se preocupa por las leyes del condado, la junta de supervisores. Si usted vive en Lancaster, usted no se tiene que preocupar por el Board of Supervisors, la junta de supervisores. Voy a hablar un poco más de eso. Yo cuando apenas comencé, yo me confundí mucho con esto, así que ojalá puedan entender y al final pueden ser cualquier pregunta. Vamos a seguir con el ejemplo de la consejería municipal. Aquí tenemos otra vez la ciudad de Norwalk. En la ciudad de Norwalk tenemos nuestra consejería municipal porque es una ciudad incorporada. Si usted quiere saber si vive en una ciudad incorporada, debe de preguntarse si usted tiene un alcalde y usualmente un departamento de policía. Cada ciudad es distinta, pero por la mayoría si hay un alcalde y un departamento de policía, significa que es una ciudad incorporada. Por ejemplo, ciudad de Norwalk tiene un alcalde que es la señora Margarita Ríos. Y luego también tiene los miembros de la consejería municipal, que son sus representantes en creando leyes y pólizas que afectan su ciudad. Y seguimos otra vez con el ejemplo del condado. Aquí tenemos el condado de Riverside. Las áreas amarillas son las únicas áreas de ciudades incorporadas. Si se fija, la mayoría del condado de Riverside no es área incorporada. Toda la área que no es amarillo son parte de las áreas no incorporadas y ellos se deben de preocupar de las leyes que crea la Junta de Supervisores. Y aquí está la Junta de Supervisores del Condado de Riverside, los Board of Supervisors. Aquí no hay alcalde, nomás son representantes dependiendo del distrito del condado. Y son 5. Y después de hablar de todos estos representantes, lo que quería hablar y estresar es que nosotros votamos por ellos. Todos los ciudadanos y los residentes tienen derecho de registrarse a votar y votar por los políticos que nos representan a nosotros, que se preocupan por nuestra comunidad. Y hay elecciones cada 2 y 4 años. Todo depende de los términos electorales. Por eso, si usted se fija, hay elecciones cada 2 años. Nosotros votamos por el presidente cada 4 años, por ejemplo, como 2016, 2020, 2020. Pero eso cambia dependiendo en qué posición sea. Se hacen cada 2 o 4 años. Y también depende de los términos electorales. Igual, usted debe de votar por gente que representa su comunidad. Y el poder realmente está en nuestras manos. Todos los políticos representan a nosotros y por eso se creó el sistema de gobierno así. Tenemos una rama legislativa por una razón y esa razón es para que nosotros nos sentimos que tenemos alguien que habla por nosotros y se preocupa por lo que nos afecta a nosotros. Y cada persona tiene un derecho a su opinión. Como había dicho, nomás los residentes y los ciudadanos pueden votar, pero cada persona tiene derecho a su opinión, no importar su estatus legal. Nuestros miembros de la comunidad indocumentada también pueden opinar y pueden decir lo que está afectando su comunidad. Simplemente porque no tienen derecho de votar, no significa que no pueden decir qué está afectando su comunidad y qué son las cosas que queremos que nuestros representantes hagan. Y lo bueno es estar informado. Cada persona se siente de diferentes niveles de comunidad, involucrarse. Hay gente que le gusta estar muy involucrada y hablar con todos sus políticos, ir a todas las juntas y estar al frente del movimiento. Y hay gente que nos gusta ir a las juntas, puedo estar sentado atrás y no hablar mucho, pero está bien, todo el mundo se va a involucrar como ellos se sienten cómodos. Lo importante es estar atento y saber lo que está pasando, porque aunque nosotros no estemos ahí, las leyes van a seguir creándose, el gobierno va a seguir. Así que si nosotros nos involucramos o no, el gobierno sigue y lo mejor es involucrarnos para tener una voz en eso. Y voy a dejar que mi colega, que también se llama Karina, que les va a seguir hablándose de cómo se puede involucrar.
Buenos días, mi nombre es Karina Funes y yo trabajo por la Asociación Americana de Pulmón y hoy voy a hablar sobre cómo involucrarse en las políticas de su comunidad. Primero quiero explicar qué es una póliza. Una póliza es una orden local que ha sido aprobada y se tiene que cumplir en la comunidad local. También se usa la palabra ordenanza. Pólizas pueden ser reguladas por la policía, agencias locales como el Departamento de Salud o el sistema judicial. Pólizas pueden ser reguladas, un ejemplo de una póliza es que no se permite fumar en los parques recreativos en la ciudad de Santa Ana, California. Ejemplos de pólizas incluyen regulaciones de negocios. En unas ciudades o condados se necesita una licencia para vender tabaco. También hay leyes que prohíben la venta de tabaco con sabor en ciudades como en San Francisco. Otras pólizas incluyen regulaciones en zonas y áreas en la comunidad. Por ejemplo, no se permite fumar en parques o en apartamentos. Otros ejemplos incluyen que no se permite vender tabaco cerca de las escuelas o de los parques. Todo empieza con una idea. Puede empezar que alguien ve un problema y busca manera de solucionarlo. En el ejemplo que dio Rosendo dio sobre Carlitos y la huma de la segunda mano en el apartamento, la madre de Carlitos miró el problema y buscó una solución para ayudar a su hijo. Hay poder en números, entonces es importante que comunique el problema con otras personas afectadas. Hay varias organizaciones en que se puede involucrarse que enfocan en los temas que le interesan. Si se trata de fumar, puedes hablar con la Asociación Americana de Pulmón para que les podamos ayudar. Organizaciones comunitarias le pueden informar qué opciones tiene su comunidad para solucionar el problema. Estas organizaciones tienen recursos y expertos que pueden ayudar con su idea. Hay diferentes tipos de grupos comunitarios, por ejemplo, grupos para jóvenes y grupos para padres. También hay grupos que sean parte de su iglesia, escuela o centro comunitario. Y si se trata del tabaco, cada condado tiene una coalición contra el tabaco. Busque información para ir a las juntas y involucrarse. Es importante hablar con sus representantes como el alcalde de su ciudad, miembros de la consejería o los supervisores del condado sobre el problema y cómo afecta a su comunidad. Presente soluciones contra el problema y explique cómo sus representantes le pueden ayudar. Durante sus conversaciones con sus representantes, presente datos y información sobre el problema que quiere solucionar. Organízase con grupos comunitarios y organizaciones para hablar en las juntas de la consejería municipal o junta de supervisores. Tome esa oportunidad para hablar sobre sus experiencias y la necesidad de una solución. En ese momento puedes pedir que comience a escribir una póliza para solucionar el problema. Si el Consejo Municipal está de acuerdo con la solución que ha propuesto, designarán a un empleado del gobierno como la Fiscalía o la Agencia de Regulación sobre ese tema para redactar una ordenanza. Después que se ha escrito la ordenanza, representantes presentan la ordenanza a la comunidad durante la primera revisión en la Junta de Consejería o de Supervisores. En inglés se llama el first reading. Tienen la oportunidad durante la primera revisión para hablar sobre la póliza y cómo puede mejorar su comunidad. Recuerde que sus comentarios en las juntas son muy importantes para aclarar cualquier duda sobre la póliza. Por ejemplo, si desea prohibir la venta de tabaco con sabor en su ciudad, pero la póliza tiene una excepción para cigarrillos de menta, puede comentar sobre la importancia de incluir todo tipo de tabaco con sabor. Después de la primera revisión, sigue la segunda revisión, en inglés se llama el second reading, donde los representantes presentan la póliza por segunda vez al público. Dependiendo si hay cambios en la ordenanza desde la primera revisión, la segunda revisión puede ser semanas o meses después de la primera revisión. Tienes otra oportunidad para indicar su opinión y postura sobre la póliza y explicar sus experiencias sobre el problema. Si no hay cambios a la ordenanza,
proporcionada, la consejería votará en contra o en favor de la póliza. Según que la mayoría de votos sean a favor, la ordenanza es aprobada. Después que la ordenanza es aprobada, usualmente hay un tiempo antes que las ordenanzas a nivel municipal toman efecto. Pueden ser 30 días o pueden ser implementadas al primer día del año siguiente. Ordenanzas también pueden tomar efecto en una fecha designada por la Consejería Municipal o la Junta de Supervisores. Es importante seguir involucrando durante la implementación de la nueva póliza. Informe a los miembros de su comunidad acerca de la nueva ley. Y si miras que la nueva ley no está ayudando como debería, hable con la agencia que está regulando la nueva póliza. Y sigue involucrando en los grupos comunitarios para ayudar a mejorar a su comunidad. Muchas gracias. Ok, entonces gracias Rosendo, Karina y Karina para esa información tan importante y relevante hoy. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotras de LPCC, tenemos nuestra información de contacto aquí. Y vamos a concluir con preguntas. Todavía pueden enviar sus preguntas haciendo clic en el botón que dice Q y A en el panel inferior de la ventana de Zoom. Y si no tenemos tiempo para responder a todas las preguntas hoy, vamos a tratar de responder a sus preguntas después del seminario virtual. Y también ustedes pueden enviar preguntas a nosotros por correo electrónico después de esta presentación. Ok, entonces vamos a empezar con preguntas. Primero, tengo una pregunta que dice, ¿cómo sabes con cuáles representantes tienes que hablar? Por ejemplo, representantes locales, estatales o federales. Sí, es Karina Camacho. Eso depende de qué tipo de problema sea y por eso es importante si usted ve algo en su comunidad que no le gusta, debe de buscar organizaciones que están involucrados en ese tema. Por ejemplo, en casos de fumar. Hay ciertas cosas que son reguladas a nivel federal, otras a estatal y otras local. Así que si usted nos llama a nosotros y dice, bueno, yo tengo un problema de que alguien está fumando en mi apartamento, ¿qué puedo hacer? Eso se regula a nivel local. También se puede hacer a nivel estatal, pero ahorita estamos apoyando gente que lo haga el cambio a nivel local. Así que lo importante es involucrarse con las organizaciones que están trabajando con esos tipos de problemas, ese tema, y ellos van a poder decirles, son profesionales y los pueden guiar en qué se puede hacer. También me gustaría aclarar, había dicho mal, solamente los ciudadanos pueden votar en las elecciones. Me había equivocado, así que para aclarar. Okay. Entonces, gracias por la respuesta, Karina. Tenemos otra pregunta que dice, ¿pueden explicar cómo el census es tan importante en el proceso político? Sí, el censo es demasiado importante en el proceso político. Como había dicho, que el número de representantes en la Cámara de Representantes y también en el nivel estatal depende de la población. Como había dicho, que nosotros en California tenemos muchos representantes en la Cámara porque tenemos una población muy grande. Si nuestra gente no llena el censo, no se va a saber que tenemos tanta gente en nuestro estado y no vamos a recibir tantos representantes. Y eso es un problema muy grave, porque la única manera que nosotros tenemos votos en el proceso legal, en crear pólizas y leyes, es con representantes. Y es muy importante.
Y también eso tiene que ver con nivel estatal. Como había dicho, cada representante, cada senador representa 1 millón de personas. Si nuestra población sigue en 40 millones, vamos a seguir con 40 representantes, senadores. Pero si nuestra población crece, vamos a necesitar más representantes. Y bueno, tiene mucho que ver que llene el censo para que se sepa cuántas personas viven en este país y en nuestro estado. Ok, gracias. Tenemos otra pregunta. Si ustedes pueden dar ejemplos de campañas en particular que han trabajado en restricciones contra el tabaco con sabor. Bueno, puedo compartir, no necesariamente algo que nuestra organización está involucrado, pero sí ha habido en la ciudad de California, perdón, en el estado de California, en ciudades como San Francisco y otros lugares donde han implementado, o sea, una limitación en la venta de productos de tabaco, de sabor, o simplemente hay restricciones de la venta de tabaco cerca de escuelas o lugares donde juntan muchos jóvenes. Y es muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy importante sobre el tabaco de sabor. Sabemos que muchos sabores de estos productos no son sabores necesariamente para un adulto, son sabores que atraen mucho a los niños, a los jóvenes. Recientemente también la industria tabacalera ha hecho productos de sabores como tres leches, de churros, para atraer la comunidad latina. Lo que podemos hacer es, podemos buscar una persona que esté directamente involucrado con esos esfuerzos para prevenir la venta de tabaco de sabor y la podemos compartir. Pero sí sabemos, o lo que sí quiere mencionar es que sí están corriendo aquí en el estado de California. Entonces podemos conectarlos con una persona que tal vez pueda dar un poco más información sobre esa política específicamente. También tenemos el ejemplo de en el condado de Kern, en Delano, se han involucrado muchos jóvenes en esa campaña y pudieron hablar con los miembros de la consejería, ir a las juntas y dar su opinión y sus experiencias con el tabaco de sabor y cómo afecta a sus amigos, sus compañeros en el salón. Y eso sirvió mucho porque afectó mucho a los miembros de la consejería en pensar y ver cómo el tabaco de sabor está afectando a la juventud. Ok, entonces gracias. Tenemos algunas preguntas de las palabras que hemos usado en esta presentación. Hay dos preguntas. Uno es, entonces, ¿las pólizas son leyes también? Y otra pregunta es, ¿póliza es lo mismo que ordenanza? Sí, todos sus términos se usan mucho, los cambiamos cuando estamos hablando, pero casi son lo mismo. Una ordenanza es lo que está escrito, que es la póliza. Es casi lo mismo. Y ya cuando no es una ley hasta que se haga oficial, hasta que voten en favor de ella. Y es cuando ya sería una ley. Y generalmente cuando decimos ordenanza es como una ley local. Y normalmente cuando decimos ley, significa como una ley estatal o federal. Normalmente cuando estamos hablando de ordenanzas, estamos hablando de una restricción o algo que está pasando a nivel local. Voy a ver si tenemos. Ok, tenemos una pregunta que dice,
¿Por qué existen las ciudades no incorporadas? ¿Por qué no todas son incorporadas? Sí, eso tiene que ver con cómo se organizan y hay ciertas áreas que es complicado crear su propio gobierno. Depende, las leyes, las ciudades tienen el poder de hacerse incorporadas, simplemente se tienen que organizar y hacer su propio gobierno. Y hay ciertas áreas donde la gente que vive ahí tal vez no está interesada o no hay suficiente movimiento, todo depende. Usualmente las áreas no incorporadas, usualmente son áreas muy rurales, donde hay mucho espacio y poca gente vive ahí. Eso no es cierto todas las veces. Hay áreas incorporadas también donde vive mucha gente en áreas urbanas, pero usualmente las áreas no incorporadas son áreas muy rurales y por muchas razones la gente que vive ahí no ha hecho un sistema de gobierno para regular esa área y por eso el condado se preocupa por cómo regular esa área. Okay. Otra pregunta es, ¿qué se puede hacer para las personas que usan el transporte de la ciudad y sus ropas tienen como el olor de tabaco? ¿Se podría empezar una póliza al nivel de la ciudad? Sería un poco complicado. Hay leyes ordenanzas, mejor dicho, hay ordenanzas y pólizas que limiten que la gente fume en transporte público, ya que si la gente huele a humo es un poco complicado en nivel legal, porque como uno puede, eso es un poco complicado y eso sería en términos de derechos humanos y cosas así, pero sí hay pólizas para limitar y para prohibir el fumar en transporte público. Okay. Otra pregunta importante es, ¿cómo se puede comunicar la gente con sus representantes si hay varias de idioma? Sí, cada representante debe tener una oficina, tiene su oficina y su equipo que trabaja en eso y ellos deben de tener los recursos para traducir. Por ejemplo, en California muchos de los representantes tienen a alguien que habla español o, por ejemplo, también contratan a alguien que les puede traducir. Ellos son nuestros representantes, así que ellos hacen lo más que pueden hacer para ayudarnos y entendernos. Okay. Entonces, si no tenemos más preguntas, vamos a concluir la presentación hoy. Entonces, quería decir otra vez que después de la presentación aparecerá una encuesta de evaluación en la ventana de Zoom. Y favor de hacer clic donde dice continue en inglés en el color azul para completar la encuesta para que podamos mejorar nuestros servicios y capacitaciones en el futuro. Con eso, gracias por participar hoy y esperamos que tengan un buen día. Gracias.